Bueno, muy bien. Buenas noches para Cristian, para Luis Fernando. Muchas gracias por estar muy puntualmente a este encuentro que hace parte un poco del proceso de acompañamiento académico, sincrónico, de un espacio formativo como el de bioética, absolutamente necesario, muy clave en la formación, digamos, profesional del filósofo o la filósofa. Entonces, muy bien, lo que tengo pensado hacer para el día de hoy es compartirles una presentación, digámoslo así, introductoria a la bioética, pero desde una perspectiva más bien filosófica. Pues el curso realmente da para pensar conexiones con la ciencia médica, estudios de caso, temas de eutanasia, aborto. em, Inseminación in vitro, es decir, las temáticas médicas y experimentales de la bioética son amplias y son muy discutidas, pero pues nosotros le vamos a dar un enfoque más bien filosófico al tema. Entonces yo creo que ahí vamos a encontrar algunas cosas interesantes, sobre todo pues porque ustedes son estudiantes de un programa de filosofía y bueno, es importante tener unas coordenadas filosóficas de la bioética, tal y como se plantea en el ejercicio introductorio del espacio académico, que ya pues están a punto de terminar. Es básicamente identificar las categorías fundamentales de la bioética, que son conexas a la bioética y que tienen que ver pues con la moral, el derecho, la religión, porque la bioética, digamos que es un saber que está en los márgenes de muchas disciplinas, ¿no? Mm, Entre esas la misma filosofía. Entonces lo que vamos a hacer hoy es una presentación introductoria eh, del tema, ¿no? Desde la perspectiva filosófica, como les comentaba. Entonces, deliberadamente digo, pues intencionalmente, he titulado este inicio por la bioética como antropotécnicas, biopoder y dispositivos de control. El origen en Heidegger. Entonces sabrán ustedes que Martin Heidegger, pues es un filósofo contemporáneo, clave, digamos, eh, para entender temas actuales también como eh, la existencia, la ontología, la metafísica, la historia. Entonces Heidegger es uno de esos autores, digamos, indiscutibles dentro de la historia de la filosofía contemporánea, y a partir de él es que vamos a asumir esta perspectiva bioética. Solo que yo pues lo complemento con otras categorías de análisis como las categorías antropotécnicas, biopoder y dispositivos de control. O entonces, una de las cuestiones determinantes al momento de pensar la bioética alude al tema de la relación entre los seres humanos y la técnica. Entonces tenemos una actividad previa pues para activarnos epistemológicamente y éticamente en función de esta temática que les estoy proponiendo. Entonces quisiera que mm, podamos ver dos escenas de una película pues que es clásica en la cinematografía occidental como La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Entonces les voy a compartir los enlaces de ambas escenas y ustedes las ven por interno. Vamos a dar unos 10 minuticos para que ustedes las puedan apreciar. Ahí se las estoy conectando al chat. Entonces quiero que las miren ambas y las observen fundamentalmente en esa perspectiva que les estoy comentando. Es decir, en la perspectiva de cuál es la relación que establecemos los seres humanos con la técnica. Que si bien es una historia de vieja data, pero que en los tiempos actuales pues adquiere unos matices muy particulares que habría que, digamos, reivindicar. Entonces, tenemos la escena inicial con la que arranca la película y luego tenemos otra escena un poco más que nos profundiza más en el relato cinematográfico que nos plantea Kubrick. Y lo mismo, quisiera ver ustedes cómo aprecian ahí estas nuevas relaciones entre seres humanos, qué pasa ahí con la técnica, la tecnología,
Entonces, bueno, sería como la actividad inicial. Vamos a darnos 10 minuticos para ver ambas escenas con calma. Y entonces son las 7:11. Yo les propongo que nos conectemos nuevamente a las 7:22 y comencemos a interlocutar, activar esas preconcepciones, esos prejuicios, esas opiniones que nos produce este par de escenas de la película La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Entonces a las 7:22 retomamos luego que ustedes hayan apreciado este par de escenas. Muchas gracias. Listo, profe. Perfecto. 10 minutos volvemos.
Bueno, compañeros, creo que ya tuvimos el tiempo suficiente para analizar, para pensar. Eh, Son dos escenas corticas, pero bueno, esto es una motivación para que ustedes también se lancen a hacer una aproximación desde su perspectiva, ¿no? Desde su mirada particular. Entonces, tenemos pues la disposición para escucharnos y a ver ustedes cómo lo interpretan. Entonces, quien quiera participar, quien así lo desee, adelante. Bueno, profe, pues la primera escena del intro, pues digamos que se observa cómo ellos están pues como en ese bar y están como previos a salir a lo que ellos llaman el root, que la verdad tuve que buscar y se refieren pues como al desorden, una juerga sangrienta y hacen como ese énfasis que para hacerlo se están tomando esa leche plus, ¿no? Esa leche plus más fortificada, más que es como que, y sí, bueno, dice como que le da velocidad, le da, pero en última se interpreta como que es esa modificación de lo que van a tomar que les va a permitir em, lograr hacer un poco lo que ya como que nos prevé el escenario en que están, ¿no? Que es un poco de ver estas figuras femeninas en total dominación, más lo que charlan, entonces digamos que es de esas, pues lo que uno diría, tecnología, pues contando con que la leche realmente hiciera sus efectos y los liberara para hacer todas las maldades que quieren hacer, eh, y llevarlas a cabo. Ya digamos que empata muy bien la siguiente escena, que es donde finalmente lo que previeron desde el bar salen a realizarlo, ¿no? Salen a ejecutar, a mermar físicamente a dos personas. eh, entonces, pues no, pues creo que ahí hay dilemas de todo tipo, ¿no? Pues digamos que con lo que leíamos un poco en el material y que lo trataba de entender así, era que la, la bioética se encontraba en un punto como que tiene de ética y, y tanto era como preservación de la vida versus avances, creo que decía uno de los puntos. Entonces, es ver cómo se logra, En el túnel. o s- cómo lograría el ser humano evitar este tipo de cosas. Pues porque contaríamos esa leche plumas como un avance, pero ¿a qué llevó ese avance? ¿Qué permitió hacer eso? ¿Sí? Eh, en sí, las mismas armas o ese palo que ellos portan son algún tipo de tecnología pues mucho más antigua que está ayudando a doblegar, aparte pues de que son un número superior de personas, pero es eso, como que la tecnología ayudando a doblegar a unas personas que en determinado momento tienen más poder, doblegar a otras. Y es mucho de lo que pasa em, pues en estructuras más complejas en el mundo actual, de cómo ciertas personas con mayor poder, eh, sin tener ninguna restricción ética, logran hacer daño a otras. Creo que esa sería la conclusión por mi lado. Muchas gracias, Cristian Eduardo. Efectivamente, por ahí va la cosa. Claramente, pues la naranja mecánica es un pretexto para pensar estos temas de la bioética. Y claro, digamos que más adelante ustedes se van a encontrar con un libro de Hans Jonas que se llama El principio de la responsabilidad. Y uno de los planteamientos filosóficos, bueno, Hans Jonas fue discípulo de Heidegger, ¿no? Uno de los planteamientos muy interesantes de Hans Jonas es que el carácter modificado de la vida humana interrumpe de alguna manera una relación armónica con nosotros y con la naturaleza. Y claramente, pues en la naranja mecánica vemos que ese elemento, esa leche que seguramente tiene unos
unas particularidades, pues altera el comportamiento de estos sujetos. Entonces ahí vemos que efectivamente la técnica sí tiene ese carácter de modificar la vida humana, de cambiarla. Y pues lo que usted ha planteado me parece muy interesante. Por un lado tenemos los avances de la técnica que son incuestionables. Nosotros mismos también nacimos gracias a los avances de la técnica. Seguramente nosotros tuvimos que haber pasado por un quirófano y si no hubiese sido por la anestesia y por toda la instrumentación médica de esa situación particular del nacimiento, posiblemente no estuviésemos acá. Entonces nosotros también somos hijos como de esos avances, ¿no? Pero el problema es si realmente los avances son, dignifican la vida humana, la enaltecen, la hacen más superior, o si más bien al contrario, la aplacan, la dominan, la transforman y digamos que la involucionan también. Entonces, cuando ustedes se encuentren con el tema del principio de la responsabilidad, acuérdense pues de este tema de la relación humana entre los seres humanos y la técnica y que efectivamente el carácter modificado de la vida humana, pues tiene que ver justamente con la irrupción de la técnica y fundamentalmente los cambios que eso ha agenciado en las sociedades modernas. Un ejemplo de eso, pues, es la gran, digamos, mm, la complejidad de la vida urbana, por ejemplo. Hans Jonas hace esos análisis, pero claro, esos están, digamos, inspirados por la perspectiva heideggeriana. Entonces hay que ver qué es lo que plantea Heidegger para poder entender ese planteamiento tan interesante de Hans Jonas, que es un planteamiento que viniendo de la filosofía tiene unas implicaciones de la bioética muy importantes. Entonces, muy bien por ese lado. No sé si el otro compañero crea conveniente decir algo más. Buenas noches. Sí, por supuesto. Eh, Vale. de hecho, de hecho, para muchos, La Naranja Mecánica pues, es un referente cinematográfico. Y pues no sé si me adelante, pero digamos que como la película para mí también es un referente que no sé si ustedes recuerden en la película hay una parte en donde al protagonista lo exponen al método Ludovico, que es el método, pues, aquella técnica en donde se trata como de poner a la persona, a exponerla a una violencia, con videos y ponerle películas explícitas en donde puede haber sexo explícito o violencia. Y esto, con la idea, obviamente esto se supone que tiene algo de experimentación, ¿no? Y como estamos hablando de bioética, pues aquí hay algo de biología y de ética, porque aquí lo que hizo, la persona que fue víctima del protagonista, pues fue tratar de, como buscar algo de venganza, ¿no? Por lo que había pasado con la violación de su esposa. Entonces, uno ahí es en donde se pregunta, estas terapias de choque tipo Ludovico, qué trasfondo ético tienen, ¿no? Y cómo se puede llegar a hacer justicia o cómo hay una percepción de la justicia a partir de este tipo de avances. Obviamente esto, digamos que yo no conozco mucho la naturaleza de esta técnica, sin embargo sé que es una terapia, eh, muy antigua que se buscó para hacer algún tipo de tratamiento contra la violencia, es como esos estímulos para que la persona como que se hastíe de aquellas cosas violentas que ve para aparentemente generar una cura, ¿no? Pero entonces allí es en donde está como esa disyuntiva entre la cura y el remedio, ¿no? Cómo se cruza ese límite ético a través de la biología para aparentemente curar a alguien, pero con un método supremamente violento, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí estaría un poco como mi orientación hacia el contenido del curso relacionado con esta película. Bueno, muy bien, usted se ha anticipado muy bien que la tercera escena, pues yo no la voy a proyectar ya nuevamente, usted lo ha dicho todo, efectivamente, luego de que vimos cómo opera la organización de esta pandilla, Alex, que es el protagonista de la historia, es apresado por las fuerzas del orden y las instituciones y él pasa por un método de experimentación, justamente, donde vuelve y aparece la técnica y la ciencia, ¿no? Y muy bien usted lo ha dicho, efectivamente, pues este personaje pasa por ese tratamiento.
O sea, el indisciplinado social, que es Alex, pasa por un proceso de, digamos, una modificación a su naturaleza humana incorrecta, indisciplinada, antisocial, pero ese método pues resulta que efectivamente recurre, es decir, esto me parece muy interesante porque la bioética tiene una cosa muy interesante y es que la bioética también nace un poco de las pretensiones de la medicina de experimentar sobre cuerpos humanos, ¿no? Eso sale, surge por allá en el siglo XVII, los franceses. eh, y eso viene pues de tiempo atrás un poco con el nacimiento de la anatomía. Y en Que ya cuerpos no humanos también. sí, sí, claramente. En los siglos XVI a XVII y particularmente pues en la Edad Media, em, conocer, digamos, el funcionamiento del cuerpo humano implicaba em, abrir el cuerpo de un muerto. Claro, pues eso en las sociedades pues medievales era un sacrilegio, pero se hacía en la clandestinidad. Bueno, tiene que pasar un poco de tiempo, que es el tiempo de la modernidad, donde ya pues se superan un poco los prejuicios religiosos, ya no es la época teocéntrica, sino la época de la ciencia, y entonces con base a la experimentación científica, el cuerpo humano comienza a ser un cuerpo experimentable. Entonces, de alguna manera, cuando en la película nos muestra esa parte donde Alex es sometido al cuerpo de Ludovico, pues es un tema absolutamente bioético, en el sentido de que, tal y como lo proyecta la película, porque la película pues cuenta una historia distópica en un futuro, digamos, pues como todos los relatos distópicos, eh, que muestran un poco la crisis de la humanidad y su, digamos, su opúsculo, su cierre o su declinación, que sería un poco la crisis del ser humano en las sociedades occidentales, pues nos muestra efectivamente que ese cuerpo humano puede ser experimentable y entonces puede ser sometido eh, a a una técnica experimental. Y eso tiene que ver justamente con la bioética. Y la discusión, digamos, con la moral y el derecho y las religiones, si realmente la ciencia médica tiene la potestad de convertir al ser humano en un objeto de experimentación o si por el contrario es un paciente, ¿no? La categoría paciente es muy importante, porque el ser paciente en el contexto médico, pues fue un gran avance también porque fue como un proceso de dignificación y de humanización digamos, de la persona, fundamentalmente la persona que se deja un poco a la merced del tratamiento médico. Bien, entonces Alex de alguna manera responde a esa lógica de la experimentación. Y claro, el método pues es un poco es aterrorizante porque es exponer al sujeto, como tú bien decías, a una cantidad intermitente de imágenes, digámoslo así, violentas, donde pues sí hay sexo explícito, hay masacres, es decir, pasa lo que decía Hegel, la historia es un matadero. Entonces este personaje es sometido a observar cómo se matan seres humanos en ese matadero que se llama la historia. Y entonces el personaje comienza a entrar, a entrar como en unas crisis. Además que los médicos descubren que hay algo que le gusta al hombre y es la música de Ludwig van Beethoven, que su único rasgo como de humanidad y de nobleza es escuchar la música clásica, donde Alex además, después de haber cometido sus fechorías, es donde se siente pleno, ¿no? Cuando escucha a la novena sinfonía de Beethoven. Entonces los médicos se dan cuenta de eso y entonces comienzan a, digamos, a perturbar su moral de tal manera que mientras él está exponiéndose, porque le tienen los ojos abiertos, así una cosa toda loca, le ponen la música de fondo que es la de Ludwig van Beethoven. Entonces el personaje comienza a tener unas crisis todavía más fuertes porque no concibe cómo tanta violencia esté musicalizada con la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, lo que quieren de alguna manera con ese método Ludovikov es cambiar la conducta humana de tal manera
que este personaje cuando sienta en algún momento que debe reaccionar con violencia, entre él mismo en una crisis y se vea imposibilitado a volver al Alex pandillero y se convierta pues en un Alex, digamos, como lo quiere la sociedad, es decir, un Alex domesticado, un Alex, digamos, obediente y servil, ¿eh? Ese es el Alex que quiere la sociedad. Entonces, pero eso se hace con un método claramente científico-técnico. Entonces, la invitación es que véanse la película completa de otro compañero, Cristian, y aprecie toda esta parte y la relacione. Bueno, entonces algunos elementos destacables para el análisis de la naranja mecánica ya la hemos tocado, pero pues precisemos algunos tres aspectos que yo considero relevantes. Entonces, primero existe una crisis en el modelo social que experimentan los seres humanos en el proyecto de una sociedad futura. Y pues, ¿en qué consiste esta crisis? Ustedes lo han dicho, pues hay digamos, hay una exposición del ser humano a la técnica y cómo esa exposición implica una transformación de sus conductas, de sus creencias, de sus valores. Y de alguna manera la técnica está también como en ese acompañamiento o en esa sugestión de un nuevo ser humano, pero es un nuevo ser humano que le plantea riesgos a una sociedad, pues, que necesita las reglas, necesita las normas para sobrevivir, digamos. Pero de alguna manera la técnica también puede estar ahí pensando o proponiendo mm, unas ciertas sugestiones o unos comportamientos socialmente reprochables. Entonces, segundo, ¿qué papel juega la ciencia y la bioética en sus posibilidades para dar respuesta a la crisis que se vive en este modelo de sociedad? Pues lo hemos tocado, ¿no? La ciencia experimental, ¿no? Ese modelo de conocimiento que todavía sigue siendo vigente. Todavía hay seres humanos que exponen su cuerpo a experimentación. Yo no sé si ustedes saben, pero un buen tiempo para acá era muy usual que compañías farmacéuticas ofrecieran trabajos que consistían, y creo que todavía lo siguen haciendo, para que la gente se someta a una experimentación, pues con un reconocimiento salarial. Entonces ya es un trabajo, ¿no? Volverse ratón de laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son las implicaciones bioéticas de ese tipo de prácticas donde un cuerpo se entrega a un proceso de experimentación social? Pues hay que recordar, pues, la naranja mecánica como un relato cinematográfico que nos explica eso, cómo opera y qué implicaciones tiene. Tercero, cómo las antropotécnicas, bueno, este ya es un concepto más filosófico, el biopoder y los dispositivos de control, todos los tres tienen sentido filosófico, ya les explicaré en qué consisten estos términos, estos lenguajes, confluyen para agenciar cambios sociales definitivos en respuesta a situaciones críticas como las que se perciben en el grupo de pandilleros y que se recrea en la película. Bueno, la antropotécnica, aquí les voy a dar un dato bibliográfico, pertenece un poco al lenguaje filosófico del alemán Peter Sloterdijk. Y hay un libro de él que se llama Has de cambiar tu vida. Este concepto yo lo tomo de esa obra en particular. Y palabras más, palabras menos, las antropotécnicas. Es muy interesante el planteamiento de Sloterdijk. Sloterdijk dice, los seres humanos, en la medida en que van atravesando procesos cada vez más complejos de civilización y de desarrollo, pues van perdiendo de vista un poco el sentido de lo religioso. Entonces, eso pasa pues fundamentalmente en las sociedades seculares. La secularización es un proceso donde todas nuestras relaciones sociales y todas nuestras creencias sociales están fundamentadas en principios científicos o técnicos, pero ya no hay un principio religioso que explique de alguna manera el mundo. Entonces, en vista de eso, dice Sloterdijk, pues los seres humanos inventaron las antropotécnicas, que vendrían a ser como una suerte de ejercicios que encuentra el ser humano para superar su relación de dependencia con el mundo religioso. Entonces la antropotécnica, palabras más, palabras menos, es cómo el ser humano, a través de la técnica, y otra vez esto es un tema propio de la bioética, que se va a encontrar en el planteamiento de Hans Jonas cuando ustedes lo dimensionen más adelante en el principio de la responsabilidad, la técnica se vuelve una extensión de la humanidad, ¿no? Y al convertirse en una extensión del ser humano,
pues prácticamente puede modificar su vida humana. Entonces ya no necesitamos de Dios, ya no necesitamos de un sistema de creencias, sino necesitamos es de un sistema de técnicas, ¿no? ¿Para qué? Para ejercitarnos en esas técnicas y ser seres humanos más perfectos. ¿Ah? Y de alguna manera las antropotécnicas, por ejemplo, ustedes la encuentran, por ejemplo, ahora en el relato cyborg, por ejemplo, de la cinematografía hollywoodense, eso está más que claro. mm, Seres humanos cyborg, seres humanos superhumanos, además, pero también lo vemos en pues, los lisiados, ¿no? Es muy interesante porque Sloterdijk, en Haz de cambiar tu vida, él tiene una lectura muy particular del existencialismo y de la Segunda Guerra Mundial. Él dice que el existencialismo es una filosofía para lisiados, morales. Entonces, y tiene razón, porque efectivamente, pues ustedes sabrán que el contexto existencialista fue un contexto eh, marcado por la guerra, ¿no? Autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Emmanuel Mounier, digamos, los duros del existencialismo francés, eh, pues ellos eran lisiados morales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno encuentra que en Sartre, el lisiado, digamos, la lesión moral de Sartre fundamentalmente es la nada, ¿no? En Camus es el absurdo. En Simón de Beauvoir es el patriarcado machista. Entonces, en todos ellos usted puede encontrar esas visiones muy existenciales y muy afirmadas en la guerra. Entonces, él analiza las antropotécnicas fundamentalmente en los lisiados, pero los lisiados, no los filósofos morales lisiados, sino propiamente soldados, militares, porque después de la Segunda Guerra Mundial, la otra población afectada, pues fueron justamente los soldados, los militares, gente sin piernas, sin brazos, y ahí comenzó un poco la visión de la antropotécnica, ¿no? La posibilidad por ejemplo, implantar un pie en una persona que perdió su pie o su pierna o su brazo y de alguna manera se vuelven personas ejercitantes, ¿no? Que deben hacer una actividad física y deben ser superatletas además. Eso hace parte de la antropotécnica. Entonces me parece muy interesante ese concepto porque nos permite un poco dimensionar ese papel tan importante que tiene la ciencia y la técnica en la modificación del cuerpo humano, ¿ve? Porque el cuerpo humano es un ámbito de tematización de la bioética fundamental. Bueno, eso por el lado de las antropotécnicas, les podría dar esa pista bibliográfica y quienes quieran investigar por ahí, lo celebro porque me parece muy importante y pertinente. El biopoder también es otra categoría fundamental en estos análisis alrededor de la técnica y la vida humana. Aquí ya entramos más bien es en la tradición, en la filosofía de Michel Foucault. El nacimiento de la biopolítica, por ejemplo, es una obra clave para poder entender todo este cuento del biopoder. Entonces, ¿el biopoder qué significa? El biopoder es la capacidad que tienen los estados y los gobiernos de administrar la vida y la muerte de las personas. Y entonces hay una lectura del capitalismo de Michel Foucault que él lee el fenómeno del capitalismo como un fenómeno biopolítico, ¿no? El neoliberalismo también. Entonces, en esas conferencias en el Collège de France, pues Foucault se pone a analizar la historia del liberalismo económico en Europa y descubre que efectivamente una de las intenciones de estos teóricos del Estado moderno era básicamente la administración de la vida y de la muerte de las personas. Ustedes, este planteamiento es bien interesante, pero lo van a encontrar todavía repotenciado por otro filósofo, pero italiano, que es Giorgio Agamben, y su compendio o su obra grande, que es Homo Sacer. Solo que Agamben pues, propone otra categoría un poco más fuerte, que es la tanatopolítica, ¿sí? La tanatopolítica o la política de la muerte. Entonces, para darles un ejemplo palmario de esto, pues lo que pasa en Israel con los palestinos, eso es tanatopolítica, es decir, la política de la muerte, ¿no? Entonces, cómo una raza se sobrepone a otra a través de un genocidio, digámoslo así, ¿sí? Entonces, ahí hay conceptos como genocidios, holocaustos, hacen parte de ese lenguaje tanatopolítico y eso tiene que ver con una nueva resignificación de la teoría del biopoder de Foucault, ¿no? Y dispositivos de control, esto viene más de la antropología, ¿no? Em, eh, Clifford Geertz es el antropólogo que yo veo acá importante en esta teoría de los dispositivos de control,
que básicamente es lo que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Los celulares, los dispositivos, todos son dispositivos de control. Entonces, lo que dice la antropología es que esos dispositivos de control son inventos de los seres humanos proyectados para limitar su deseo incontrolable de dominación. Entonces, el ser humano se inventa la técnica y los dispositivos de control para tratar de humanizarse, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dispositivos de control desde la escuela hasta la universidad, el trabajo. Todos esos contextos tenemos manuales de operación, procedimientos. En el colegio tuvimos el manual de convivencia, ese es un dispositivo de control. El Estado tiene un dispositivo de control grande que es la constitución política de un Estado, etcétera, etcétera. Y así, por todo lado, ustedes van a encontrar manuales de conducta hasta para armar una silla. Usted ya le da un dispositivo de control y le explican, vea, esto lo debe hacer así. Entonces los dispositivos de control son como eso, manuales que le enseñan a uno no cómo armar cositas o cómo armarse uno a sí mismo, ¿no? Entonces, estos lenguajes filosóficos contemporáneos, pues nos explican un poco ese escenario tan complejo que nos ilustra la naranja mecánica y el tema de los indisciplinados sociales. Entonces, ¿qué hacemos con el indisciplinado social? ¿Cómo corregimos ese mal que está íncito en el ser humano? Pues ahí tenemos antropotécnicas, biopoder y dispositivos de control. Entonces, el contexto narrativo que nos invita a pensar la película de Kubrick bien nos puede ilustrar el ideal del poshumanismo. Entonces, esta categoría del poshumanismo es clave porque ustedes saben muy bien que, digamos que el poshumanismo básicamente es la crítica al humanismo letrado, ¿sí? Es decir, y eso lo plantea también Sloterdijk en el Haz de cambiar tu vida. Dice, vea, las sociedades, digamos, premodernas eran sociedades fundamentales, estamos hablando de las sociedades antiguas, o sea, las griegas y las medievales, eran sociedades donde, digamos, la élite, la aspiración de la perfección humana estaba representada básicamente en la alfabetización, ¿no? Y eso todavía no ha cambiado. Usted para poder, por ejemplo, en filosofía, usted para poder entender a Platón, pues tiene que leer a Platón. Nada que hacer. Bueno, ahora usted puede preguntarle al chat GPT qué planteaba Platón en el banquete y le sale un chorrero, pues. Pero bueno, ese es el contexto poshumano, ¿no? Entonces resulta que el poshumanismo básicamente lo que plantea es que ya el ser humano, digamos, no se transforma con el modelo de alfabetización tradicional, es decir, el hombre que lee, que escribe, que se cultiva, que cultiva a los otros, sino que ahora es la técnica, ¿ve? Es la técnica. Y el poshumanismo de alguna manera es una crítica a la sociedad letrada, de la cual pues, pues nosotros en filosofía somos herederos de la sociedad letrada y todavía no podemos prescindir de ella, pero el poshumanismo nos dice, bueno, mi hermano, ya tienes que transitar a otro escenario y en el poshumanismo pues tienes que mirar de frente a las máquinas, pues, ¿sí? Entonces, hay unos elementos que nos permiten caracterizar en qué consiste ese poshumanismo. Y a mí me llama la atención y por eso, digamos, intencionalmente les mostré ese par de escenas de la naranja mecánica porque me parece muy interesante porque de alguna manera esa paliza que le dan los pandilleros, digamos, es como la manifestación más, digamos, violenta de cómo puede uno mandar a la quinta porra a la sociedad letrada. Recordemos que este tipo era un escritor y en su casa tenía una muy buena biblioteca. Entonces, cuando llegaron estos tipos, arrasaron hasta con el nido de la perra, ¿no? Entonces, eso lo que muestra es que efectivamente en el poshumanismo, digamos que la violencia de alguna manera termina desplazando a la sociedad alfabetizada, ¿no? Entonces, intencionalmente yo les puse esa escena para que ustedes pensaran un poco lo que significa de alguna manera un escenario poshumano de crisis del humanismo letrado o el humanismo antiguo. Y por eso pues nos toca hablar de antropotécnicas, ¿no? De modificaciones técnicas para que el ser humano se enrute a una cosa distinta a, ¿no? Entonces hay una serie, digamos, de cuestionamientos filosóficos que nos surgen y que tienen que ver también con la bioética, ¿no? Entonces,
¿cómo podríamos pensarnos entonces la bioética ante el fin de una conciencia emancipada o letrada? ¿Mm? ¿Cierto? El advenimiento de una red de técnicas y profesiones que fungen a modo de redes de agentes. Eso es Sloterdijk y Bruno Latour, otro pensador sobre la filosofía de la tecnología. ¿Es posible justificar desde las ciencias humanas la eugenesia, por ejemplo? La cultura ofrece instrumentos extrasomáticos y extragenéticos para la modificación de cuerpos, conductas, formas de pensar. El método Ludovikov, como nos lo comentaba el compañero, unos instrumentos extrasomáticos y extragenéticos, pero que pueden modificar cuerpos, pueden modificar conductas, pueden modificar formas de pensar, de sentir, etc. O sea, el método Ludovikov es un método muy pretencioso, ¿no? En el sentido de que quiere digamos, em, radicalmente eliminar el sentido de la violencia, pero lo hace con más violencia. Entonces, es una cosa trágica. Se ha dado el paso en la autooperación hacia la operación por parte de agentes. A mí me parece muy interesante que en la película de la Naranja Mecánica, esa red de agentes, pues son ni más ni menos que los científicos sentándose ahí al lado del pacientico, que sería pues Alex, tratando de ver qué ¿qué estrategias técnicas se inventan para modificar autonomía, libertad y autoconciencia? O sea, la cosa es seria, ¿no? La cosa es pretenciosa, digamos, la cosa es dominante, ¿no? La biopolítica es el advenimiento de una técnica de gobierno que asegura la vida y la muerte de las poblaciones. La biopolítica puede venir en tanatopolítica, ¿no? Lo que les comentaba hace un momento sobre, por ejemplo, el caso Israel y Palestina, un caso típicamente de tanatopolítica. Entonces, en este sentido surge un interrogante, pues como nos sucede en la filosofía, pues nosotros planteamos preguntas, que esa es nuestra intencionalidad cimera del estudio de la realidad. Entonces, ¿cómo el poshumanismo propone modos de constitución de humanidad alternos a los de la emancipación mental por medio de los discursos liberadores? La filosofía estaría ahí, pues, en entredicho. La alfabetización cultural de una generación y generar el aprendizaje a través de la tradición letrada de un humanismo que aún deposita su confianza en el valor testimonial de la palabra, el rito de la obra de arte y la historia de las ideas y las tradiciones culturales que da cuenta del hombre del pasado. Entonces es una pregunta bien grande y bien compleja. No sé si la vayamos a responder en el curso de bioética. Yo no creo, pero sí vamos a estar como sugestionados y provocados por la pregunta. Oiga, ¿qué va a pasar con la bioética si ya no es la sociedad letrada la que está mandando la parada, sino es ChatGPT, sino es la ciencia, la inteligencia artificial en la medicina, etcétera, etcétera? Eso tiene unas implicaciones, ¿no? ¿Qué papel tendría la deliberación, por ejemplo? La racionalidad deliberante, la acción comunicativa, como diría Habermas en su famosa teoría de la acción comunicativa. Y bueno, yo les quiero proponer pues una mirada desde Heidegger. Como yo les dije, más adelante ustedes van a leer a Hans Jonas y el libro es El principio de la responsabilidad, que considero que es un libro extraordinario que deben leer, otra vez volviendo al ideal de las sociedades alfabetizadas, por supuesto, para poder entender un poco ese planteamiento tan interesante sobre el principio de la responsabilidad y sobre todo el carácter modificado de la vida humana. Entonces, una historia de la filosofía poshumanista tendría que partir de las consideraciones hechas por Martin Heidegger en la conferencia en el año de 1959 y que se publicará en la forma de ensayo llevado por título La pregunta por la técnica. El libro ya se encuentra, está en la biblioteca de la UNADA y ya pueden consultarlo. Entonces, quiero centrarme en algunos aspectos que considero que son relevantes de la perspectiva heideggeriana, que es una perspectiva crítica, ¿no? Como la de Hans Jonas en el principio de la responsabilidad. Entonces, hay un análisis que me parece muy interesante de Heidegger que comienza con el tema del lenguaje. Entonces, una forma, digamos, muy fenomenológica que tiene la técnica de aparecerse al mundo de la vida es a través del lenguaje. Y entonces hay unas palabritas que son, digamos, definitivas para entender, eh, digamos, nuestra entrega o nuestra sumisión a la técnica. Entonces está conceptos como transformación,
descubrimiento, repartición, cambio, provocación, aseguramiento y dirección. Y hoy podríamos multiplicarlas, hoy podríamos inclusive transformarlas en categorías que subjetivan personas. Entonces está el Instagramer, el Facebookero, etcétera, etcétera, ¿sí? El Twittero, ¿sí? Entonces, ya ha avanzado mucho ese lenguaje de la técnica, pero entonces el lenguaje técnica comienza a colonizar nuestro mundo de la vida, ¿no? Entonces me parece muy interesante hacer los análisis desde ahí porque la técnica tiene eso, ¿no? Nos pone en una disposición lingüística de asumir unos conceptos y unas palabras, y ya con eso ya estamos entrando en el mundo de la técnica, o sea, ya estamos apropiándonos de ese mundo y prácticamente estamos respondiendo a su lógica, que tiene que ver con una lógica de la velocidad, de la eficacia, ¿eh? Entonces, ahí Heidegger me parece muy interesante al proponer ese análisis a ese nivel. Otro elemento muy interesante es cómo ese lenguaje nos lleva a un asunto que es el asunto de la fagocitación ontológica, y esto para Heidegger es relevante porque ustedes saben muy bien, Heidegger es uno de los autores, digamos, de los últimos metafísicos que tuvo la historia de la filosofía moderna. ¿Por qué decimos que es el último de los metafísicos? Básicamente porque él tematizó el tema del Dasein, o sea, fue un filósofo que le dio una significativa a ese concepto del ser, que es, pues obviamente es un asunto ontológico. Entonces, Heidegger hace un abordaje fenomenológico al tema de la técnica en la modernidad, ¿no? Fenomenológico en el sentido es, el hombre le está prestando atención al mundo de la vida, ¿no? Y pues la fenomenología es la disciplina que estudia el mundo de la vida, la cotidianidad de la gente. Entonces, escuchándola a la gente, uno se da cuenta cuál es el lenguaje de la técnica, ¿no? El del instagramero, el del facebookero, etcétera, etcétera. Entonces ese lenguaje va colonizando la mente de las personas y además las va disponiendo a esa lógica. El problema es que cuando se disponen a esa lógica comienzan a perder esencia. Y es a eso a lo que llama Heidegger la fagocitación. Que ustedes saben que la palabra fagocitarse es como comerse a sí mismo, ¿sí? Es como una especie de autoliquidación, como una especie de antropofagia, ¿sí? Para decirlo también en términos antropológicos. Entonces, ¿la antropofagia qué es? Pues el ser humano se come a sí mismo. Y entonces, al comerse a sí mismo a través del lenguaje de la técnica, va perdiendo su esencia. Y ese es el peligro de la técnica. ¿Ve? Ese es el peligro de la técnica. Entonces, uno por eso encuentra unas discusiones muy interesantes. Hoy estábamos en un evento así muy interesante, en un congreso de filosofía, en la Santo Tomás, en el Congreso de Filosofía Latinoamericana, y me llamó la atención que había unas personas que argumentaban de que no, definitivamente la técnica nos va a arrasar de manera definitiva, está colonizando nuestro ámbito de las relaciones humanas, pero también el tema de la alimentación, porque estamos consumiendo productos transgénicos que nos van a matar. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a las técnicas ancestrales. Entonces, nos toca recuperar, recuperar todo el acervo tradicional que tenían, por ejemplo, los incas o los aztecas de cómo resolvían sus problemas técnicos de la vida. Pues imagínese usted esa visión romántica y, digamos, mirando para atrás del uso de las técnicas. Y pues claro, está la otra mirada, ¿no? La poshumanista, la de que con la técnica vamos a poder prolongar pues nuestra existencia, porque como lo plantea Elon Musk, por ejemplo, y ustedes sabían que uno de los proyectos de este riquillo es el de instalar en la cabeza de las personas un chip, ¿no? Y entonces el chip, no sé si ustedes vieron la película Matrix, otra vez los relatos distópicos metiéndose en estos temas de la técnica y de la inteligencia artificial. Entonces resulta que usted se pone un chip, se mete a la matriz, usted coge un dispositivo de control de cómo manejar un helicóptero y en par segundos usted ya sabe cómo es esa vaina y usted ya maneja un helicóptero. Entonces resulta que la vida se va a prolongar de esa manera, usted se va a multiplicar en una copia. Y usted puede pasar su cerebro a un USB y de otro computador y así, mejor dicho, infinitamente, ¿no? Entonces, esas eran algunas de los debates y las discusiones que teníamos esta tarde a propósito del análisis filosófico de la técnica, para que ustedes se den cuenta que esto sí es real y que está poniendo la gente a pensar muchísimo. Entonces,
La técnica y la liberación de las energías. Otro elemento que considero que es relevante dentro de esa pregunta por la técnica que nos propone Martin Heidegger. Entonces, resulta que la técnica moderna es una forma de actuar sobre la naturaleza cuyo cometido es la liberación de energías, las cuales estarán al servicio de la explotación y la acumulación del capital. Claro, esto que dice Heidegger ya en el año 20 y algo, lo plantea Kate. No sé si están viendo ahí mi pantalla. ¿Están viendo? ¿Están viendo mi libro? Que se ve Estamos, la parte 3, la estoy crítica de viendo la Heidegger. diapositiva, sí, donde está la carátula del texto y la pregunta por la técnica No, del, pero sí del, estamos viendo, de pero no se alcanza Heidegger. a ver completo. De pronto ponerlo más arriba, profe. Atlas de la inteligencia Ese, artificial. No lo estoy cómprense este viendo. libro. Se me Ah, lo ok. Es compran. que, es No, que porque no, no, estaba resaltada la presentación, pero realmente es el cuadro chiquito de la foto del profe, Sí, vean ustedes no esto. del lo video del profe. veo. Por lo que Este es como un tiene el librazo. fondo, entonces solo se ve, es la persona más no las cosas. Ah, No, bueno, no, bien. Ahí lo ven. no, Bueno, Sí, porque no es de carne. sí. Yo creo que sí se ve bien, sí, yo lo veo bien. el No, no, Atlas de la no. Inteligencia Bueno. Artificial de Kate Crawford. Y lo importante es el nombre ahí también. Kate Crawford. Este libro, consíganse. Bellísimo el libro, además, pues es bellísimo porque plantea un tema muy interesante y es cómo lo que ya planteaba Heidegger de la liberación de las energías es que ustedes saben, yo no sé si ustedes saben, pero para el sostenimiento de la IA resulta que se necesitan de unas bases de datos gigantes. Esas bases de datos deben enfriarse, además de que las bases de datos están hechas en litio, que es un recurso natural importante. Hay que enfriarlas con agua. ¿Eh? Entonces resulta que Kate Crawford ya plantea en el A3 de la inteligencia artificial que hay una geografía mundial donde Silicon Valley, estamos hablando de estas empresas Google, Facebook, etcétera, etcétera, ya tienen una cartografía del mundo donde van a instalar sus máquinas para poder satisfacer la demanda del uso del chat GPT y todas esas cosas. Entonces vean ustedes que allá está, hasta allá va el tema de la liberación de las energías. O sea, estamos diciendo de que la técnica produce un desastre natural y un desastre humano también. Y en ese sentido, de alguna manera, la técnica al liberar esas energías, pues está acelerando el fin de la humanidad, ¿no? Entonces, esto que planteaba Heidegger allá en el año 35 está acá ya en el año 2024 confirmado por Kate Crawford y el Atlas de la Inteligencia Artificial, ¿no? Porque la inteligencia ni es inteligencia ni tampoco es artificial, en el sentido de que la inteligencia, tal y como la entienden los teóricos de la inteligencia artificial, es un aprendizaje automatizado. Y lo artificial es falso, porque lo artificial depende de la naturaleza, en el sentido de que hay toneladas de agua que enfrían los aparatos, además que se están ubicando también en zonas donde ya, digamos, los niveles de agua son críticos, en lugares como Querétaro, en México o en Chile, pues aquí en el contexto latinoamericano, ya están proyectando algunas basecitas de esas en Colombia. Entonces, empresas como Amazon y todas estas, pues están es cartografiando el mundo, buscando dónde ponen estas cosas de enfriamiento para que usted pueda sacar su avatar en forma de muñequito de Dragon Ball. Entonces, así está la cosa, ¿no? Entonces es para pensar el tema de la técnica y la liberación de las energías, ¿no? Otro elemento importante, el lenguaje de la técnica responde a la lógica mecanicista, ¿no? Entonces esa suerte, yo les decía, la fenomenología, que es como el método que Heidegger, pues fue discípulo de otro grande que fue Edmund Husserl, le permitió de alguna manera hacer estos análisis de que la técnica pues es una acción instrumental, eh, genera una serie, digamos, de pronósticos que son muy cercanos al estructuralismo en la perspectiva de Foucault, de Clifford Geertz, como les comentaba, con los mecanismos de control y toda esta teoría neovitalista desde la perspectiva de Sloterdijk. Entonces,
en la idea de que en el desocultamiento de la producción técnica responde al movimiento mecanicista, principio de causalidad inaugurado por la física moderna, el cual irrumpe para liberar las energías de la naturaleza y otorgarles una orientación distinta, ¿sabes? La de la acumulación del capital y la explotación de la vida. Entonces, volvemos un poco al planteamiento también de Kate Crawford en Atlas de Inteligencia Artificial, pues esto claramente ya lo había planteado Heidegger en la pregunta de la técnica, es decir, en el sentido de que hay un principio mecanicista, o sea, un principio material que explica, ¿no?, la liberación de energías que propende la inteligencia artificial. Bueno, y otro elemento importante tiene que ver con el afán por la novedad, ¿no? Entonces ya no basta tener el iPhone 10, sino que hay que tener el iPhone 16, ¿sí? Ese es el afán de la novedad. Entonces, si la técnica es una provocación, el lenguaje de la novedad se encuentra a la vuelta de la esquina. En efecto, la tecnología muestra cómo la novedad es indispensable, ya que su forma de aparición responde al cambio permanente. Es decir, su modo de estar en el presente es el de la constancia, o si se quiere, es de la renovación constante. La constancia desoculta la técnica como establecimiento, esto es, como la normalización del mundo a través del lenguaje, la producción y de la industria. Entonces, claramente, ese lenguaje de la innovación y de la renovación constante, pues hace parte de la lógica del capital y de la industrialización permanente. Entonces, eso ya lo planteaba este señor Heidegger. Y claramente, pues el desocultamiento de la técnica responde a la lógica productiva de la industria, ¿no? Eh, la industria vive de la novedad, vive de esa liberación de energías y por lo tanto, pues hace parte un poco del engranaje, que es un concepto que me parece muy importante que Heidegger propone en este libro, ¿no? El engranaje, que es todo un sistema, pues, de ordenamiento de la cosa. Y bueno, esta era un poco la presentación que les quería hacer, una invitación muy especial para que se acerquen a este libro de Martin Heidegger, La pregunta por la técnica, que está también en la biblioteca de la UNAD, ahí lo pueden consultar en esta misma versión que yo estoy socializándoles por acá. Y bueno, ese era un poco el planteamiento que les quería hacer de manera introductoria. Que pudiesen apreciar un poco la dimensión filosófica de la bioética y cómo eso pues puede alimentar también sus ejercicios particulares y de análisis, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, observaciones, cuestionamientos, Luis Fernando, adelante. Bueno, profe, muy completa la presentación. Me encanta haber tenido que ver a Heidegger ahorita, no me lo esperaba. Em, También quisiera agregar que el biopoder y todo lo que tiene que ver con la experimentación no solamente perjudica o no solamente atañe a los seres humanos, sino que también a otras especies animales que incluso, pues, como se sabe, han estado expuestos durante cientos de años, por lo menos un par de siglos, a la experimentación, o un siglo y medio por lo menos. Y pues la industria biomédica no escapa en esta responsabilidad. Y a eso me parece importante agregarle el principio de las tres Rs, ¿no? Que es la reducción, el refinamiento y el reemplazo. Me parece importante que eh, comencemos a revisar cómo podemos empezar, si bien no podemos hacer una transición inmediata a otras técnicas de experimentación, me parece válido en este caso la reducción, ¿no? A ciertas mecánicas muy invasivas con los demás animales. Lo mismo el refinamiento, perfeccionar algunas de las técnicas biomédicas en la experimentación. Y la que me parecería más importante, que sería un salto bastante considerable, que sería el reemplazo. Hay actualmente algunos modelos in silico o incluso se podría experimentar eventualmente en fetos humanos. Esto obviamente tiene un debate muy amplio en el ámbito ético, pues porque sabemos la implicación que tendría la experimentación en fetos humanos, que a mi modo de ver, pues allí no hay una sintiencia ya, por lo menos completamente desarrollado a nivel neurológico.
Y esto entonces por el lado de la experimentación, y usando el término que el profesor estaba diciendo de antropotécnica, me parece importante también citar, si era antropotécnica, me corrige, profe. Sí, sí es la antropotécnica. Me parece importante citar aquí lo que pasa con, no sé si el profesor ha escuchado a estos biohackers que trabajan desde la genética, el caso de Joshua Sinner, que lo que hace es tratar de buscar métodos para que la gente pueda acceder eh, a modificar, si se quiere, parte de su genética, porque hay muchos miedos y pues hay mucha falta de información alrededor de lo que tiene que ver con las modificaciones genéticas. Y este biohacker lo que hace es como demostrarle a la gente que uno mismo también puede incluso llegar a tener unos cambios experimentales que los puede llegar a hacer en su propio patio, en su propio garaje de la casa. Esto es algo muy, digamos que muy robusto, pero me acordé por el tema de la antropotécnica, que vale la pena hablar de lo que es la biogenética. Y bueno, son varias cosas, pero más o menos como dentro de los apuntes que pude tomar, me parece importante que en el ámbito del biopoder eh, también mencionemos lo que pasó con la píldora anticonceptiva. El escritor Paul Preciado explica en uno de sus libros que el testeo de la píldora anticonceptiva fue una investigación que se hizo en comunidades negras o negritudes, al mismo tiempo para hacer una especie de eugenesia, ¿sí? Pues como se sabe, la píldora lo que hace es buscar la anticoncepción. Se experimentó en estas comunidades, obviamente en una evidente muestra de racismo, comunidades pobres además del de Centroamérica, y digamos que usando como herramienta eh, la ciencia y el biopoder. Esta forma como de oprimir a los cuerpos vulnerables sobre todo, y al mismo tiempo faltando a la ética en este tipo de control eugenésico. De resto, profe, me pareció espectacular todo lo que vimos hoy. Tendría muchas cosas que aportar, pero por tiempo y pues por respeto a los demás compañeros, pues creo que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría hablar de los transgénicos, pero más adelante posiblemente lo haremos. Nada, muchísimas gracias. Muy bien, Luis Fernando. Sí, hay mucho tema, mucha tela por cortar y pues muy interesante que esté entusiasmado y eso habla muy bien pues de su experiencia de aprendizaje en el curso que seguramente va a ser muy significativa. Claramente todos nos quedan otras dos web conferencias y seguramente vamos a abordar algunos de esos temas que usted nos está proponiendo. Muy gentil. Cristian, tiene la palabra. Bueno, mm, yo digamos que a modo de conclusión de esta introducción que tuvimos hoy, que le agradezco mucho, pues, profe, el espacio, y digamos que la frase que me llevo es: la técnica modifica la vida. Y en cuanto pues hizo como este nombramiento, creo que lo que primero me vino a la cabeza, incluso para el ejercicio que nos propuso en el foro, no sé por qué no se me vino a la cabeza como en este momento, es actualmente un elemento tecnológico que tuvo un desarrollo en entornos libres de Internet, porque los planos fueron publicados de manera libre, como son los drones, que salió como kit didáctico, eso en foros de red y subforos de Reddit. Tuvo unos primeros prototipos hechos por las personas, que luego se volvió un elemento de uso creativo, luego tuvo usos más profesionales para video, para termografías. Cuando estamos en un momento de que los drones se terminaron modificando, volviéndose una de las herramientas principales de guerra en este momento. Eh, en muchas partes, incluso, pues yo actualmente vivo en Cali, mis papás viven en un pueblo cercano, ya han habido ataques de grupos armados con drones. Entonces, realmente impresiona cómo la técnica modifica la vida en muchos aspectos, y en escenarios tan críticos como este, o sea, de poder llevar la guerra a lugares que
antes no habían llegado con tanta facilidad, porque cargar un armamento era difícil, llevar un arma, cuando llevas un dron hasta cierta parte y lo puedes dirigir y cuesta mucho menos que otras cosas. Entonces me lleva eso a pensar que cómo modifica la vida, la modifica en distintas temporalidades y en distintos contextos. Y creo que es uno de los ejercicios pues interesantes de hacer acá en este curso, que también estoy muy motivado. Muchas gracias, profe y compañeros. Muy bien, Cristian, muy interesante también ese tema de la tecnología, los drones, claramente ahí vemos un sistema teledirigido de acabar vidas. Claramente ahí hay un elemento tan atopolítico de la tecnología con los drones asesinos. Eso sí, así tumbaron a un líder por allá en el medio, al Gaddafi. Gaddafi lo mataron con un dron. Sí. Bueno, y Erika creo que había levantado la mano. Sí, profesor, buenas noches. No, qué pena que llegué tarde a la reunión. Estaba un poco retrasada en el trabajo. Am, no, pues en realidad no había manejado el tema de la bioética, sí lo había escuchado en diferentes ocasiones. Es bastante interesante. Veo pues que se relaciona mucho con el tema de la técnica y ahí sé que estamos hablando, pues, obviamente de los problemas actuales, pero yendo a una parte más general, ahí como mi pregunta es, como, ¿cuál es ese factor en común o esa constante que siempre ha tenido la técnica o ese desvelamiento del ser en las cosas? Sí, digamos que sí, actualmente como los aparatos tecnológicos han tenido un mayor avance y pues siempre ha existido eso, digamos que a causa de la necesidad o la curiosidad humana o de algunos, sí, de algunas personas, pero siempre ha estado en el ser humano, digamos que solamente que hemos llegado ya a una parte, pues, que nos ha traído ya, nos ha llevado al punto, pues, de buscar nuestra propia extinción, pero quisiera saber cuál es ese factor que siempre ha estado, pues, en ese desarrollo de la técnica, en ese desvelamiento de las cosas, y el cual la bioética siempre, pues no sé desde cuándo existe, bueno, la bioética como tal, desde cuándo se empezó a hablar de bioética, creo que desde la modernidad, no estoy segura. Am, pero quisiera saber qué es lo que específicamente sea ahora o antes la bioética, al igual que la técnica que siempre ha existido, es lo que precisamente y cuestiona la vida, entiendo, vida y ética, el deber ser de la vida. No entiendo, profesor, qué pena que al igual llegué tarde, no sé si lo explicó al inicio o algo. Y eso por un lado. Por el otro era, pues, hay un libro que me leí de un sociólogo que se llama Roger Bartra, se llama Chamanes y Robots, y hace una, sí, pues habla más que todo de esa similitud de los rituales del placer y la palabra con, ¿con qué? Con esa construcción de conciencia artificial, digamos. Yo lo entendía como, es que lo leí hace rato, pero lo entendería así como, como esas cosas que en realidad pues creemos que nos hace sentir cierta, tener ciertas sensaciones o ciertas, cumplir ciertas necesidades que a veces, muchas veces no lo es, ¿no? Y eso pasa con la tecnología. Y por otro lado era el tema del exocerebro. Él habla acá del exocerebro, que es el celular. Es un ejemplo creo que muy bueno, o como él lo llama, me gustó mucho, que pues porque actualmente la mayoría de la información la estamos guardando ya, que guardábamos antes en nuestro cerebro, la estamos guardando ahora es en el celular. Entonces, eso él lo llama el celular como una extensión del cerebro. Y pues bueno, ya vienen más preguntas como que ¿será que ya somos cyborg? Porque si habla del Neuralink, es que se llamaba que el profesor estaba citando a Elon Musk, que es insertarnos ahí como el chip en el cerebro y todo esto, que ya ha intentado hacer eso pues con el Neuralink, pero ya existe con el celular. Y pues anteriormente, en la época de antes, pues existía con una herramienta, ¿no? Pues es más fácil con un hacha o con un machete cortar un árbol que solo con las manos. O sea, desde ahí ya estábamos extendiendo nuestras capacidades. Que eso es lo que más o menos tengo ahí revuelto ideas, qué pena que no las puedo organizar bien, pero en pocas palabras, no sé si me entendió de pronto, profesor, como le dije, no había tocado el tema de la bioética, es eso lo que tengo. Gracias.
Bueno, muy bien, realmente pues estás bien porque digamos esta es la sesión introductoria, entonces la sesión introductoria normalmente activa algunas nociones que ya tenemos previas. Si las estás socializando quiere decir que la introducción sí tuvo sentido y te llegó el mensaje. Entonces, realmente la bioética es una disciplina propiamente, digamos, contemporánea. eh, pero digamos, hay bioética desde los tiempos antiguos, por lo menos en la filosofía. La bioética sería una disciplina mucho más antigua, ¿no? Básicamente porque, pues digamos, desde los griegos está la preocupación sobre el modo de vida, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, tiene una definición del hombre como zoon politikon. La palabra zoon traduce en griego al castellano como animal. O sea, nosotros somos animales como el perro, como el pájaro, como el pez, pero nos diferencia algo y es que esa vida está cualificada, ¿sí? O sea, esa vida socialmente está normalizada, pero normalizada en función de unas convenciones y unos criterios éticos y morales. Y en ese sentido, pues la bioética es un saber viejo, ¿sí? En el sentido de que, pues dentro de la misma filosofía ha existido, digamos, esa preocupación sobre los límites que tiene el ser humano respecto al cuidado de su vida, ¿no? Y ahí podríamos meterle incluso todo el tema de la ética del cuidado, ¿no? Que ya Foucault había y también identificaba en los griegos, ¿no? Eh, la palabra griega del conócete a ti mismo, epimeleia de Etón, se traduce de Sócrates, Foucault la interpreta como el cuidado que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, ahí en Foucault hay todo un tema que se llama la hermenéutica del sujeto y todo el tema de la sexualidad, pero bueno, digamos, eso para darte a entender de que, digamos, la preocupación de la bioética ha sido desde vieja data de la filosofía. Ahora, cuando usted lo piensa en relación con la ciencia médica, pues eso es más actual, ¿no? Más contemporáneo, sí, sí, sí. Pero, digamos, yo estoy seguro que si ingresas a la primera actividad del curso vas a explorar esas definiciones, porque ahí hay unas distinciones con la moral, con la religión, con el derecho, etcétera, etcétera. Sobre lo de Roger Bartra, bueno, Roger Bartra tengo entendido que es más bien antropólogo. Él tiene un libro que se llama La antropología del cerebro, si no estoy mal. Y él viene pensando un poco todos esos temas y efectivamente de la humanización de la tecnología, pero también de la tecnologización de la humanidad, ¿no? Es como a dos vías, ¿no? Mm, y sí, es bastante actual, el planteamiento de Bartra sí es muy actual. Y lo que tú dices, efectivamente el celular puede pensarse como una extensión del cerebro, bueno, eso habría que indagarlo claramente, pero entonces habría que mirarle cuáles son como las condiciones bioéticas de esa extensión, que yo creo que es, cuando entremos a ver más adelante los paradigmas de la bioética, vas a poder ver que hay unos ámbitos de justificación, hay unos ámbitos de justificación de la bioética, hay unas tradiciones que batallan, hay una tradición que es la mediterránea, la anglosajona, hay una española, bueno, es decir, eso lo vas a ir aclarando más adelante con el devenir del curso. Entonces, pues, digamos, somos humanos, en este momento no somos chips y ya tenemos la bioética en la cabeza, si no funciona. Entonces, hay que esperar. Muy bien, y entonces, eso sería, sí, tienes otra pregunta. Sí, levantaste la mano. Perdón, te estaba hablando con el micrófono apagado, qué pena. Y qué pena que no encienda la cámara, es que en este momento no tengo. Profesor, gracias por la respuesta. Y estaba mirando el texto, encontré el concepto pues, de ética, de moral, de religión. Mm, voy a volverlo a leer mañana porque el de derecho no lo tengo claro, pero no tengo claro el de ética, entonces mi pregunta, el de bioética. Entonces ahí mi pregunta era en qué se diferencia la ética y la bioética. De acuerdo a la respuesta que me acaba de dar, la ética trataría más de los códigos, esos códigos, y la bioética, pues de unos códigos enfocados al cuidado del ser humano. No entendería bien esa parte. ¿Cuál es el límite Sí, entre las dos o la diferencia?
Sí, claro, la bioética pues es una ciencia, digamos, fusión, ¿no? Entre la biología y la ética, ¿no? Entonces, es decir, la preocupación fundamental de la vida, de la bioética, es la preservación, la conservación, la finalidad de la vida, ¿no? Y en ese sentido, la biología, digamos que no da una respuesta satisfactoria. Si le dejamos la respuesta satisfactoria a la biología, eh, digamos, de temas bioéticos, pues entonces podríamos estar justificando una cantidad de cosas que podrían ser, digamos, problemáticas. Eh, por ejemplo, podríamos pensar que efectivamente biológicamente el ser humano se le puede insertar un chip y entonces uno puede, a través de los procedimientos técnicos, sí, puede haber una compatibilidad, sí, claro, pero eso tiene unas implicaciones éticas. Otro, otro que es todavía más, digamos, más evidente en cuanto a las necesidades de fusionar biología y ética es, por ejemplo, temas como la eutanasia, es decir, la ciencia médica ya tiene la suficiente certidumbre, digamos, la evidencia científica para darle fin a una vida que ya no da más. Pero, hey, detrás de esa vida hay unas creencias, hay una familia, ¿ve? Entonces, ahí es cuando aparece la bioética como una reflexión filosófica pertinente para tratar de decirle, bueno, sí, la biología puede que tenga por sí misma unas habilidades técnicas y científicas para decir qué es la vida, pero resulta que la vida no es simplemente esas habilidades técnico-científicas, sino que la vida va más allá, ¿no? La vida tiene que ver también con creencias, pensamientos, convicciones religiosas, ¿sí? Entonces no es tan fácil, ¿ve? Entonces, el caso, lo mismo lo vas a encontrar si miramos el tema del aborto. Entonces, la ciencia médica ha avanzado tanto que en un número de determinadas semanas le puede interrumpir el crecimiento del cigoto y todo el cuento, ¿no? Y todo el desarrollo, pues, celular de esa vida, ¿no? Pero entonces Mm, la pregunta de la bioética, y bueno, ¿qué pensará esa persona que quiere finalizar esa vida? ¿Cuáles son sus razones, sus argumentos? Entonces, en ese sentido es como la bioética tiene sentido, ¿no? Que es una disciplina que, digamos, está, digamos, tiene como referente el tema biológico de la vida, pero también debe tener en cuenta unos elementos normativos, unos criterios de justificación racional. ¿Eh? Y ahí es cuando los filósofos, las filósofas entran a participar, porque pues la filosofía pues ofrece las herramientas para la justificación de las decisiones. Sí, Luis Fernando. ok. Gracias, profe. No sé si de pronto le puedo aportar algo a la compañera también, en el sentido en que pues habrían cuatro modelos filosóficos con los cuales a mi entender podríamos enmarcar la bioética, que podrían ser el biocentrismo, el antropocentrismo, el ecocentrismo y el sensocentrismo. Creo que sería el criterio más relevante para poder entender desde la bioética el problema del aborto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el caso del aborto, pues tenemos dos sujetos, o por lo menos tenemos dos entidades. Una, que es la madre gestante, que es una entidad con un sistema nervioso completamente desarrollado neurológicamente, pues que es una persona adulta que experimenta, digamos que emociones muy complejas, que estrés, cambios biológicos en su cuerpo por la propia maternidad o por la propia gestación. El costo biológico de la madre es muy alto. Y por otro lado tendríamos al feto, que para la legislación colombiana el aborto estaría legal, hay unas excepciones, pero biológicamente estaría legal en, si no me equivoco, 24 semanas. Esto quiere decir que el feto en ese tiempo, pues no es todavía un individuo con una sintiencia desarrollada, no tiene una complejidad en su sistema nervioso central,
por lo tanto, bioéticamente podríamos estar entendiendo que hay una medida que no solamente es legislativa en el marco, digamos, jurídico y de la rama del poder público que se encarga de esto, para establecer que es ético y correcto favorecer más la experiencia de la madre y respetar más la experiencia de la madre que quiere abortar por X razón, puede ser por violación o por malformación del feto, en fin, que la de un feto que, a pesar que sea un feto viable, pues no tiene un sistema complejo ya desarrollado. Entonces creo que con ese criterio, ese modelo filosófico del sensocentrismo, podríamos estar evaluando cómo tomamos decisiones desde lo ético y en esta área que es lo que nos compete con lo biológico, que sería lo bioético. Entonces, ese sería mi pequeño aporte. Excelente, Luis Fernando, nos aclaraste el camino y yo creo que también a Erika le diste algunas luces. Sí, muchas Excelente, gracias. muy Sí, bien. muchas gracias. Eso es el propósito de este espacio, el trabajo colaborativo. Bueno, muchas gracias, compañeros. Hasta aquí llegó la clase y los mejores deseos. Dale, Muchas profe, gracias, compañeros. Muchas profesor, gracias. Buenas compañeros. noches a todos. Gracias, profesor. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.